Bienvenidos a esta emisión especial de France 24. Hoy Estados Unidos tomó una decisión clave que afecta a uno de los acuerdos internacionales más importantes de la historia de la diplomacia internacional. Nos referimos a la salida de esta nación del pacto firmado en el año 2015 entre Irán y 6 potencias mundiales. Nos referimos a Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Reino Unido y Rusia, con el objetivo de que la nación islámica reduzca su desarrollo e investigación nuclear, mientras que las 6 naciones levantaban las sanciones económicas sobre Teherán. Este programa especial estará dedicado a realizar un recorrido por los puntos más destacados de este acuerdo, como así también a analizar y profundizar en las implicancias y consecuencias de esta histórica decisión que hace tambalear este histórico pacto. Tendremos información en directo desde Washington, Bruselas, Jerusalén e Irak, así como análisis en nuestros estudios. El presidente Donald Trump anunció hoy el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado junto con el llamado G5+1, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania con Irán. El mandatario aseguró que su decisión se basa en que Teherán habría mentido cuando dijo que su programa atómico tendría solo fines pacíficos. Trump dijo también que volverá a imponer las sanciones económicas contra la República Islámica que habían sido levantadas en el marco del acuerdo y advirtió que cualquier nación que ayude a Irán en su carrera nuclear también recibirá castigos. Sin embargo, el presidente mostró estar dispuesto a trabajar en una solución real a lo que llamó la amenaza nuclear iraní. Estas fueron algunas de sus palabras. After these consultations, it is clear to me. Después de las consultas es claro para mí que no podemos evitar una bomba nuclear iraní bajo la deteriorada y podrida estructura del acuerdo actual. El acuerdo nuclear es defectuoso desde su base. Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que va a pasar en poco tiempo. El Estado líder en el mundo en patrocinar el terrorismo va a estar a punto de adquirir las armas más peligrosas del mundo. Por lo tanto, hoy anuncio que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. Y establecemos ahora contacto con Bricio Segovia, corresponsal de France 24 en Washington. Hola, Bricio. En su momento el acuerdo fue un hito en la política exterior del expresidente Barack Obama. ¿Cuál fue su reacción? Buenas noches desde la Casa Blanca. Pues la reacción de Barack Obama ha sido de hecho una de las más destacadas de la jornada, porque fue precisamente él quien firmó este acuerdo con el resto de socios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho el expresidente? Después de mantener silencio durante todo este tiempo, ya no aguantó más después de que Donald Trump se retirara del acuerdo nuclear iraní y dijo que es un grave error. Y además dijo esto señalando que la decisión del actual presidente puede desencadenar una guerra en Oriente Medio. Dice que las tensiones pueden ir en aumento y eso puede llevar precisamente a que las tensiones desemboquen en un conflicto a mayores en esa región. Bricio, ¿cómo fue recibida esta decisión en el Congreso? ¿Se encuentra dividido? ¿Y cuál es la postura demócrata? Efectivamente, el Congreso se encuentra muy dividido. Los republicanos, por su parte, en su gran mayoría aprueban el paso que ha dado el presidente Donald Trump, señalando que es algo que beneficia a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas lo ven de una manera muy diferente y parecida a la postura del expresidente Barack Obama. Señalan que esto solamente va a llevar a una escalada de las tensiones en la región, que podría llevar a que efectivos militares acabarán sobre el terreno, y es más, incluso señalan que esto solamente va a agravar las tensiones ya abiertas entre los socios europeos a raíz de las conversaciones previas que ha habido sobre el acuerdo nuclear iraní. En el caso de que no se llegue a acordar un nuevo acuerdo, como ha señalado el presidente Donald Trump que tiene intenciones de hacer, estas tensiones podrían ser más que notables, ya que Europa, la Unión Europea y los 3 socios participantes de este acuerdo que forman parte
de este bloque han señalado ya que no están dispuestos a dejar escapar este acuerdo nuclear iraní. Irán, por su parte, tampoco ha dicho que está de acuerdo con la postura de Estados Unidos y ha señalado que está valorando si es posible mantener el actual acuerdo una vez se tenga en cuenta los intereses que pueden mantener Teherán con los socios vigentes en ese pacto. Por lo tanto, cada una de las partes podría actuar en contra de Estados Unidos, y Estados Unidos al mismo tiempo amenazando con restaurar las sanciones contra Irán y contra aquellos que ayuden a Irán. Bien, pues podrían extenderse de alguna manera a los socios europeos en el caso de que no se retiren de este acuerdo que Estados Unidos no considera beneficioso. Muchísimas gracias, Bricio, por este reporte. Volveremos a comunicarnos contigo en cualquier momento a lo largo de este especial. Y tal como adelantamos en un principio, contamos en nuestros estudios con la presencia del señor Mario Alier San Millán. Él es profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y Javeriana de Colombia, y además es experto en temas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Muchísimas gracias por estar en nuestros estudios, señor Mario. Bueno, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de este retiro de Estados Unidos del acuerdo, tanto para Irán como para la Unión Europea y la comunidad internacional en general? Consecuencia número 1, restauración de sanciones. Son sanciones de tipo económico que vienen desde más o menos el año 1980, que Estados Unidos no tiene relaciones con Irán. Estas sanciones de tipo económico, así resumiendo, las que implican que cualquiera que tenga negocios con Irán, cualquier organización, no puede tener activos financieros en Estados Unidos ni negocios con instituciones financieras basadas en Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los europeos van a poder tener negocios con Irán. De hecho, ya los tienen. Por ejemplo, la francesa Total, la empresa petrolera francesa Total, tiene un negocio de prácticamente 5.000 millones de dólares, más o menos, para sacar el mercado con el petróleo iraní, que estaba ahí congelado. Irán también, al levantarse el pacto, tuvo acceso a mucho dinero, unos 10.000 millones que había congelados, que ahí estaban, y ahora ha tenido acceso a ellos. Ahora se volverán a bloquear. También hay otras grandes empresas europeas, por ejemplo, Siemens, la Peugeot, Airbus, que tienen también negocios con ellos. Pero hay uno que me llama mucho la atención, es Boeing, empresa aeronáutica estadounidense por excelencia. Boeing, cuando se levantaron las sanciones, firmó un acuerdo para vender, pues no me acuerdo cuánto era el número exacto de aviones, pero la cantidad de dinero eran muchos millones de dólares, cosa de 10.000 millones más o menos, o algo más, para vender 100 y pico aviones a Irán. ¿Boeing va a poder vender esos aviones a Irán o no? Porque Boeing, si no, le supondría muchas pérdidas. No es un contrato para 2 o 3 aviones chiquititos de uso personal, es para grandes aviones, para las aerolíneas controladas por el gobierno iraní. Es un gran desastre económico en general para todos el terremoto que ha provocado Trump, y no creo que las empresas estadounidenses estén felices. Teniendo en cuenta todas estas posibles consecuencias, ¿considera usted que el acuerdo corre riesgo? Pues depende ahora cómo se negocie entre los iraníes y los que quedan en el pacto. Es decir, todos las grandes espadas del mundo, menos Estados Unidos, que se ha autoexcluido. En ese sentido, si siguen adelante con el acuerdo estos países, Estados Unidos se habrá condenado a sí mismo al ostracismo, se habrá excluido a sí mismo de malas, que hará fuera de los foros. Y esto es algo que en parte está en línea con lo que habíamos visto de que había prometido Trump de America First. Él lo primero es la seguridad nacional de Estados Unidos, y me hizo gracia cuando dijo el corresponsal que Donald Trump defendió que esto era en mejoría de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque ahí nos da bastante para analizar. ¿Qué es seguridad nacional de Estados Unidos? Seguridad nacional. ¿Quién es el principal asesor del presidente en seguridad nacional? El consejero de seguridad nacional, John Bolton. John Bolton, si miramos su historia, tiene una historia un poco polémica en temas en la región, en Oriente Medio, y también con Irán, y uno de los dos principales enemigos de Irán en la zona, que es Israel. Por ejemplo, si lo vemos con Israel, John Bolton, había una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1975, y John Bolton, siendo secretario de Estado asistente para organizaciones internacionales con la presidencia de George Bush padre, George H.W. Bush, él fue el principal muñidor para que se revirtiera esa resolución de la Asamblea General que condenaba
equiparaba el sionismo con el racismo. Luego, más adelante, avanzamos 10 años, le nombró George Bush hijo, George W. Bush, como embajador ante Naciones Unidas en un periodo de receso del Senado porque había sido rechazado por los demócratas que controlaban la Cámara en ese momento. Y él ahí pues empezó a hacer unos movimientos que acabaron conduciendo a las famosas imágenes que tenemos de Colin Powell al lado del señor con el bigote que aparecía con el propio John Bolton, que era el embajador en ese momento, con las imágenes de las armas de destrucción masiva de Irak, de Saddam Hussein, que resultaron que no aparecieron, claro, por decir que no estaban. Y ahora, esto del pacto nuclear, por ejemplo, John Bolton ahora está en la oreja del presidente y a principio de marzo, creo que fue el 5 o el 8, no me acuerdo bien el día, de marzo, el señor Amin Ahmadi, el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, quien controla que se cumpla el acuerdo como institución imparcial, pues dijo no, Irán está cumpliendo con los acuerdos. La organización dijo que lo estaban cumpliendo. Y el 30 de abril, es decir, hace una semana, poco más o menos, salió Netanyahu diciendo, presentación tipo, a mí me recordó a un concurso, dice, detrás de la puerta tal, porque quitaba las sábanas de las cosas, diciendo que tenía pruebas de que de repente Irán estaba engañando al mundo. Exacto. Cuando él tiene su enfrentamiento con Irán desde hace tiempo y, por ejemplo, ahora en la guerra de Siria, todos los objetivos que ha bombardeado Israel en Siria, por ejemplo, bases aéreas y tal, es justo donde, coincidencialmente, había guardias de la Revolución Islámicos. Entonces, ahí hay un enfrentamiento por el control regional. Negadas por el presidente iraní. Te pido que me guardes un segundito y ya retomamos. Vamos a retomar comunicación con Bricio Segovia, corresponsal en Washington, para hacerle la siguiente consulta. Bricio, hagamos un balance, ¿cuál fue la evolución de esta decisión de Donald Trump desde las consultas que mantuvo con líderes de la Unión Europea hasta este momento en el que anuncia su decisión? Bueno, yo creo que es importante destacar algo, y es que salirse del acuerdo nuclear iraní es una promesa de campaña de Donald Trump. Por lo tanto, esto que ha ocurrido en esta jornada es una gran victoria para el presidente y para el núcleo duro que le apoya. Por lo tanto, nos debemos remontar a 2016 durante la campaña, cuando precisamente Donald Trump menciona por primera vez sus intenciones de abandonar este pacto, el peor pacto de la historia, el peor acuerdo de la historia, como lo denomina Donald Trump y toda su administración. En los últimos meses hemos visto cómo han ido las negociaciones avanzando, conversaciones con el resto de socios europeos, pues Reino Unido, Alemania y Francia, sobre todo, aunque también China y Rusia forman parte de este acuerdo nuclear. Pero bien, sobre todo con las partes europeas, que en las últimas semanas han pasado por aquí, por Washington, para intentar persuadir al presidente estadounidense de que permanezca en este acuerdo nuclear. Lo hacía primero el presidente francés, Emmanuel Macron, lo hacía después, días después tan solo, la canciller alemana, Angela Merkel, ambos reiterando la necesidad de permanecer en este acuerdo para evitar que Irán retome su potencial nuclear. Y finalmente también incluso llegábamos a ver esta misma semana, ayer mismo, al canciller británico, a Boris Johnson, que se reunía con Mike Pompeo en el Departamento de Estado, con el secretario de Estado, para dar un último impulso e intentar ver si podían persuadir al presidente por parte europea. Ninguno de estos esfuerzos han surgido efecto satisfactorio. Donald Trump finalmente ha decidido abandonar este acuerdo. Ahora bien, lo que sí quizá ha podido funcionar es en el grado de flexibilidad que muestra la Casa Blanca. Inicialmente, pese a que no ofrece una renegociación del acuerdo vigente, Donald Trump sí ha señalado que está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo en el que se incluya a las partes actualmente firmantes. Bricio, muchísimas gracias por este completo reporte desde Washington. E inmediatamente el presidente de Irán, Hassan Rouhani, respondió al anuncio realizado por Donald Trump y dijo que Teherán está listo para retomar sus actividades nucleares, pero que negociará con el resto de los países firmantes, y agregó que se mantendrá en el pacto si se garantiza el cumplimiento de sus intereses.
He ordenado al ministro de Relaciones Exteriores a renegociar con los países europeos, China y Rusia, en las próximas semanas. Si al final de este tiempo concluimos que nos podemos beneficiar del acuerdo en cooperación con todos los países, el pacto permanecerá. Pero si nuestros intereses no son protegidos, anunciaremos una decisión de la República Islámica. Y vamos ahora a Oriente Medio, epicentro de este conflicto que tiene a gran parte de la comunidad internacional, para establecer comunicación con Catalina Gómez, corresponsal permanente en Teherán, que en estos momentos se encuentra en Irak. Hola Catalina, ¿qué efectos puede tener en Teherán esta decisión tanto para la comunidad política como para la población? Bueno, para la comunidad política yo creo que la respuesta está en el rostro del presidente Rouhani. Yo creo que pocas veces lo habíamos visto tan serio y tan bravo, porque realmente es un golpe duro para toda su política. No hay que olvidar que Rouhani fue elegido en el 2013 básicamente bajo la promesa de que él iba a sacar adelante ese acuerdo nuclear, y si ese acuerdo fue importante para la presidencia del presidente Barack Obama, imagínense lo que fue para el presidente Hassan Rouhani, y no solamente para él, sino para un cierto sector del gobierno y de los políticos iraníes, desde los moderados que él representa hasta los reformistas, que siempre han luchado por negociar con Occidente y tratar de sacar adelante este pacto que iba a poner límites al programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de sanciones que realmente nunca llegaron, y no porque estas no fueran levantadas en el marco de las Naciones Unidas, que fue lo que tuvo que pasar en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino porque realmente Estados Unidos nunca cumplió con las promesas y siempre siguió poniendo presión en aquellas grandes compañías para no hacer negocios con Irán a cambio, y el miedo era de que ellas fueran a recibir represalias por tener contactos y hacer negocios con Irán. Esa es la situación en Irán. La gente está realmente, aunque se lo esperaba, la gente está desconsolada porque parte de esa población que había visto como ese acuerdo como un primer paso para restablecer sus relaciones con el mundo, y de hecho hubo cosas positivas en estos 3 años desde que se firmó el acuerdo, pues hoy está a la expectativa de saber qué es lo que le va a pasar en su vida. Este fin de semana, Rouhani advirtió que Estados Unidos se arrepentiría de abandonar el acuerdo. ¿Qué reacciones pueden esperarse ahora en este sentido? ¿Estamos esperando un endurecimiento de la política iraní y de sus reacciones? Pues esto estará por verse ya. Yo creo que el presidente Hassan Rouhani fue muy claro en decir que no iba a tomar ninguna acción hasta negociar o conversar con los países europeos y con China y con Rusia, que son los firmantes del acuerdo. Así que estará por verse, pero no hay que descartar que el ala más radical del régimen seguramente aprovechará esta decisión de Trump para poner más presión aún en el presidente Rouhani, en sus políticas. La situación económica del país no está en buenas condiciones. El rial, que es la moneda local, se ha devaluado en los últimos días. De hecho, tuvieron que congelar la venta de dólares en muchísimas de las casas de cambio, y solamente se hace en los bancos y desde el Banco Central. O sea que la situación en el país está en una situación crítica en algunos aspectos, que seguramente va a ser aprovechada por los enemigos y los más críticos de Rouhani para ponerle más presión, y hay que ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Contanos cómo cambió ya la región en estos primeros momentos. ¿Está hoy más insegura? ¿Tiene más problemas que hace solo unas pocas horas? Yo pensaría que sí, sin duda. Lo primero que supimos cuando se firmó el acuerdo fue varios aviones israelíes se sintieron desde el Líbano. Al parecer hubo un ataque en Damasco que todavía realmente no sé si está confirmado. Yo estoy en Irak, donde la gente hoy me decía que tenía muchísimo miedo de que esto fuera a influir en la política local. Estamos a punto de unas elecciones en un país donde Irán sin duda tiene muchísima influencia, pero también la tiene Estados Unidos, y aquí se teme de que esta rivalidad, que cada vez es mayor, vaya a tener influencia ya en un país con grandes problemas como Irak, y así se extiende al resto de la región, que yo estoy convencida que hoy se siente muchísimo más insegura
de hace unas par de horas atrás, antes de que Trump decidiera terminar este acuerdo. Muchas gracias, Catalina, por esta comunicación. Seguramente volveremos a establecer contacto contigo y volvemos a nuestros estudios para continuar dialogando con el señor Mario Alier San Millán. Y le quería preguntar lo siguiente: ¿considera usted que Donald Trump está buscando presionar a las otras naciones para que sigan su mismo camino y abandonen el acuerdo? Donald Trump sí, es lo que quiere, porque si no, él no es tonto y sabe que se está condenando al ostracismo, entonces le interesa que los otros le sigan, pero los otros ya le han dicho por activa y por pasiva que no se van a ir, que quieren seguir en ese pacto. Ha salido Rouhani a decir, no, si el acuerdo se rompe, nosotros estamos listos a seguir con nuestro programa nuclear. Entonces, a la hora de la verdad, tenemos que mirar a quién le interesa realmente que se rompa el acuerdo, más allá de Estados Unidos, que es el que lo ha roto. Claro, bueno, de hecho ya algunas naciones europeas han manifestado a favor de continuar en el pacto. Todas. ¿Considera usted que esto podría de alguna manera entorpecer las relaciones entre estas naciones y Estados Unidos? Sí, sí, pero yo personalmente, a nivel personal como europeo, yo me alegro de que se haya retirado, porque es más peso para Europa. Es algo que ya se está produciendo un tiempo para acá, que el peso en las grandes esferas internacionales está cambiando el balance desde Estados Unidos hacia un multipolarismo en el que la Unión Europea tiene un peso muy importante. No solo es Inglaterra, es el Reino Unido, perdón, Francia y Alemania como firmantes, sino al meter los 5, que son los del Consejo de Seguridad, más Alemania, ahí realmente hay que pensar que no se estaba metiendo a Alemania por ser Alemania, sino por estar donde está Alemania y por que tiene, que es la Unión Europea. A la Unión Europea como tal no la podían meter, al menos en forma de estilo, porque sería reconocer a la Unión Europea como un Estado, porque todos el resto son Estados. Y si le reconocemos en un acuerdo con todos nosotros, le estamos reconociendo con lo que no quiere Estados Unidos y sobre todo la derecha que representa el Partido Republicano, Donald Trump, concretamente no quiere. Y con respecto a una cosa que dijo antes el corresponsal en Washington, Bricio, Donald Trump, que lo lleva diciendo desde campaña, me vino a la cabeza una fecha, 9 de septiembre de 2015, en las escalinatas del Capitolio hubo un acto organizado por el Tea Party. Claro. Y ya ahí Donald Trump fue invitado, como era uno de los posibles precandidatos a optar a la Casa Blanca, ahí fue ya invitado a hablar en contra del pacto nuclear iraní, y luego también, yo creo, no pongo la mano en el fuego, que antes lo había hecho en lo que le encanta a él, que es Twitter. Porque él, aparte, si miramos un poco más amplio, a lo que se ha dedicado a hacer, básicamente desde que ha llegado al cargo de presidente, porque ha pasado muy poquita legislación, es acabar con todo lo que ha hecho Obama. Es su idea, levantarse por la mañana y a ver qué ha hecho Obama, acabar con ello. Se fue del pacto contra el clima, se ha ido de absolutamente todo esto. El pacto nuclear es casi lo que le faltaba. Y esta es una decisión más en ese sentido. Ya regresamos. Vamos a continuar hablando acerca de las reacciones frente a esta decisión de Donald Trump, porque en contraste, Arabia Saudita apoyó la decisión y aseguró que es una buena estrategia de Donald Trump. Además, el primer ministro israelí también aplaudió el anuncio de Estados Unidos. La agencia de noticias estatal saudita destacó que este país espera que la comunidad internacional tome una postura decisiva y unida respecto a Irán, a lo que calificó como actos agresivos que sacuden la estabilidad de Medio Oriente. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Donald Trump. Israel fully supports President Trump's bold decision today. Israel apoya completamente la valiente decisión del presidente Trump de rechazar el desastroso acuerdo nuclear con el régimen de Teherán. Israel se opuso al pacto desde el principio porque en lugar de bloquear el camino de Irán hacia una bomba, en realidad pavimenta la vía para que Irán consiga todo un arsenal de bombas nucleares en los próximos años. Nos trasladamos ahora a Jerusalén, donde se encuentra nuestra corresponsal Ana Garralda para continuar ampliando la información acerca de esta decisión de Donald Trump que afecta, como decíamos anteriormente, a un pacto histórico. Hola Ana, ¿cuáles fueron las primeras reacciones en Israel? Ya escuchamos al primer ministro Benjamin Netanyahu manifestar su absoluto apoyo a la decisión, pero más allá de estas declaraciones, ¿hubo otras reacciones en el arco político? Sí, efectivamente, y todas en la misma línea. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, decía que este pacto ha anunciado esta ruptura, esta salida
del pacto nuclear con Irán ayudaría a garantizar la seguridad de Israel y también en línea con lo que decía el presidente norteamericano del mundo libre. Un mensaje parecido también hemos escuchado por parte de otros miembros de la coalición de gobierno de Netanyahu, también por parte de la totalidad de los partidos de la oposición. Esto en lo que ha sido un mensaje en política doméstica, digamos, pero también ha habido mensajes lanzados hacia el exterior. Por ejemplo, el ministro de Energía, Yuval Steinmetz, decía, le lanzaba un mensaje a Bashar el-Assad, el presidente de Siria, diciéndole que si continuaba apoyando, promocionando la creación de bases iraníes en suelo sirio, será eliminado por parte de Israel. Así que, como veis, mensajes también no con un tono tan moderado, pero en cualquier caso de alegría, se congratulaban en el gabinete israelí Benjamín Netanyahu, y también mensajes de advertencia hacia los vecinos de la región por parte, sobre todo, de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Ana, ¿qué medidas podría tomar Israel en caso de que se continúe el acuerdo? Bueno, de momento lo que habría que aclarar, que ha dicho muy bien mi compañero de Washington, es que el acuerdo se mantiene. Es decir, Irán no ha dicho que rompe el acuerdo. Todo va a depender de lo que hagan los otros socios de ese pacto nuclear. Lo que está muy claro es que el mensaje de amenaza es clarísimo. Hemos visto cómo hoy mismo cazabombarderos israelíes entraban en suelo sirio. Esto según medios árabes y también medios estatales sirios, porque Israel, como es tradición, ni confirma ni desmiente si ha realizado estos bombardeos, pero lo cierto es que la zona está en máxima tensión y, como decía también mi compañera desde Teherán, tras el anuncio de Donald Trump, la región, todo Oriente Medio, se siente sin duda mucho más inseguro. Muchísimas gracias, Ana, por esta comunicación. Continuamos con más reacciones a la decisión del presidente Donald Trump. Desde la Unión Europea se manifestaron al respecto y convocaron que varios mandatarios europeos se comunicaron con Donald Trump para evaluar esta decisión y aclararon que no están de acuerdo y pretenden continuar con la vigencia del tratado. La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo esto al respecto. La Unión Europea lamenta la declaración del presidente de los Estados Unidos de América sobre el acuerdo nuclear con Irán. Pedimos a los Estados Unidos que reconsideren su posición. El acuerdo nuclear no es un acuerdo unilateral y no puede estar en las manos de un solo país. Vamos a profundizar la reacción por parte de la Unión Europea y para eso establecemos contacto con Esther Herrera, corresponsal de France 24 en Bruselas. Hola, Esther. ¿Cuál es la estrategia que seguirá a partir de ahora la Unión Europea? Buenas tardes. La estrategia de la Unión Europea sobre todo pasa por seguir convenciendo a la comunidad internacional de la vigencia del acuerdo, que considera que es aún viable y que se debe preservar. El primero intentará enviar un mensaje claro de unidad, así lo ha asegurado hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha dicho que la reunión de los líderes europeos, que tendrá lugar en Sofía la semana que viene, en la capital de Bulgaria, abordarán la cuestión del acuerdo nuclear tras el anuncio de Donald Trump. Tusk ha asegurado que enviarán un mensaje, una respuesta conjunta ante la salida de Estados Unidos del acuerdo de Irán. Por otra parte, la Unión Europea seguirá manteniendo contactos al más alto nivel, convenciéndola de que se debe mantener en el acuerdo. Por eso, una de las cuestiones es clave, por ejemplo, que la Unión Europea ha asegurado que seguirá invirtiendo en el país. Esther, ¿qué es lo que más preocupa a la Unión Europea ante este abandono de Estados Unidos del acuerdo? Sí, a Europa le preocupa sobre todo qué va a pasar con el sector más conservador de Irán, los ayatolás, sobre todo porque nunca apostaron por el acuerdo. Por lo tanto, a la Unión Europea le preocupa que presionen al presidente Rouhani para que finalmente vuelvan otra vez al programa nuclear, que puede provocar una escalada de tensión en la región. Por otra parte, también Mogherini, la alta representante de la política exterior, ha insistido que la Organización Internacional de la Energía Atómica siempre hasta ahora ha defendido que Irán ha cumplido con los compromisos en los 10 informes que se han publicado hasta ahora
y por lo tanto hay que preservarlo. Por eso la Unión Europea cree que es clave mantener las relaciones al más alto nivel con Irán, como se ha producido hoy. Por otra parte, a la Unión Europea le preocupan mucho las empresas europeas que empezaron a invertir en 2015 tras el acuerdo nuclear con Irán y, por lo tanto, ahora mismo estas empresas estaban esperando la respuesta de Estados Unidos y les preocupa sobre todo las sanciones, las posibles sanciones que pueden afectar a las empresas europeas. De momento, la Unión Europea seguirá invirtiendo a través del Banco Europeo de Inversiones y, por otra parte, también seguirá manteniendo inversiones y a través de una ley de los años 90 para que no afecten tampoco las inversiones de las empresas europeas en Irán. Muy completo este reporte, Esther, desde Bruselas. Continuamos con más información, porque este acuerdo nuclear con Irán, firmado en el año 2015, es el resultado de un largo camino de negociaciones que comenzó en el año 2004. Nuestra periodista Valentina Torres preparó este informe con el paso a paso del acuerdo del cual hoy Estados Unidos decidió no formar parte. Es en 2003 cuando la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, confirma que Irán realiza enriquecimiento de uranio, un proceso que sirve tanto para producir energía nuclear como para fabricar armas atómicas. En 2004, el gobierno de Teherán acuerda con Alemania, Francia y Reino Unido suspender el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, en 2005, la nación islámica rompe el pacto y anuncia el tratamiento de uranio en la central de Isfahán. En 2006, la OIEA denuncia el programa nuclear iraní ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras que Irán acelera la producción y anuncia que instalará más maquinaria para enriquecer uranio. Para ese momento, Teherán ya produce este combustible nuclear con una pureza del 3,5%, suficiente para alimentar una central nuclear. Es entonces cuando la ONU adopta las primeras sanciones, que se ven reforzadas con una segunda ronda de castigos aprobados en 2007 por el Consejo de Seguridad y la Unión Europea. En 2008 fracasa un primer intento de negociaciones entre Irán y el conocido G5+1, integrado por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y Alemania, y 2 años más tarde, en 2010, Irán empieza a enriquecer uranio al 20%. Ese mismo año el G5+1 e Irán retoman negociaciones sin éxito, mientras que se siguen imponiendo sanciones a Teherán. En 2012, la OIEA indica que Irán dispone de alrededor de 110 kilos de uranio enriquecido al 20%, la mitad de la cantidad necesaria para fabricar una bomba nuclear. Es en 2013 cuando el presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo iraní mantienen una histórica conversación telefónica. Discutimos nuestros esfuerzos para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Seguro habrá importantes obstáculos para avanzar y el éxito no está garantizado, pero creo que podemos lograr una solución comprensiva. Tras la conversación, en noviembre, Irán y el G5+1 acuerdan una hoja de ruta de 6 meses para lograr un acuerdo que garantice que Irán no fabricará armas atómicas. En febrero de 2014, en Viena, se lleva a cabo la primera ronda de negociaciones en la que se levantan algunas sanciones impuestas a Irán, a cambio de la suspensión de ciertas actividades nucleares, y en julio de 2014 los negociadores deciden extender 6 meses más el plazo de conversaciones. Es en julio de 2015 que el G5+1 logra el histórico acuerdo nuclear con Irán en Viena. Today is an historic day. Hoy es un día histórico, es un gran honor para nosotros anunciar que hemos logrado un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Posteriormente, en 2016, Estados Unidos reconoce los compromisos cumplidos por Teherán. Después de más de 2 años y medio de intensas negociaciones multilaterales, la Agencia Internacional para la Energía Atómica ha verificado que Irán ha honrado sus compromisos para frenar y desmantelar gran parte de su programa nuclear, en concordancia con el acuerdo que logramos en julio pasado. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos hacia Irán cambia radicalmente desde que Donald Trump asume la presidencia en 2017. Regresamos a nuestros estudios con el señor Mario Alier Milán, docente de Política y Relaciones Internacionales, para preguntarle lo siguiente: ¿cuáles consideran ustedes que han sido, si los hubo, ¿no?, avances concretos durante todo este periodo de acuerdo, desde el 2015 hasta la actualidad? Uno, a través del levantamiento de sanciones y la propia negociación del pacto, fue el triunfo de la diplomacia, es decir, pasar de la relación entre naciones a guerra al diálogo, a la diplomacia. Eso fue
quizás yo diría el triunfo más destacable, que solucionemos un conflicto, una posible arriesgadísima operación militar que hubiera sido la alternativa para paralizar el sistema nuclear iraní. Entonces, el triunfo de la diplomacia yo creo que ya es bastante. Y hablemos ahora de una posible renegociación de este acuerdo. Rohani ya se manifestó contrario a esta posibilidad. ¿Considera usted que quizás con el paso de los días puede concretarse? Depende cómo le vaya con el resto de firmantes, con los europeos, China y Rusia. Porque Trump, si por él fuera, negocian ya en sus condiciones. Es el the greatest deal maker in the world. Es el mejor negociante del mundo. Es la idea que tiene de sí mismo. Entonces, pues él va a negociar y todo va a ser un triunfo para él, todo maravilloso. Entonces, si los otros no quieren negociar, dos no negocian si unos no quieren. Entonces, yo creo que ahí está claro. Mucho tiene que pasar que le vaya muy mal a Irán con los europeos para realmente humillarse a negociar en las condiciones que imponga Trump. Nos decía usted recién que este acuerdo ha sido como el triunfo de la diplomacia. ¿Podríamos decir entonces que la política estadounidense barre con la diplomacia, se maneja absolutamente por otras vías? Sí, yo creo que es la vía de la amenaza, el meter miedo. Yo me hace mucha gracia y siendo un poco de pena por la primera dama Melania Trump, que está haciendo una campaña contra el acoso, contra el bullying, porque yo veo a Donald Trump un poco en la figura del matón del colegio. Es el matoneo puro en las relaciones internacionales, lo que intenta hacer él. ¿Considera usted que Irán cumplió con el programa? Porque hay un momento de absoluta desconfianza entre las partes. Yo no he estado en Irán para ver si estaban cumpliendo, pero me fío de lo que diga el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el señor Amina, pues me fío de lo que diga él. No puedo hacer otra cosa porque yo no he estado, me fío de lo que diga él. Donald Trump, al decir que no, está diciendo que desconfía de la organización, de las Naciones Unidas en sí, porque la organización es parte de las Naciones Unidas, y se fía más, entre otros, de Netanyahu, que es el que salió directamente a decir, no, están haciendo esto. Ha cambiado. Yo creo que es el no triunfo de la diplomacia. No es una derrota, es el no triunfo. Claro, exactamente. Bueno, justamente hablando de este organismo que es el encargado de toda la vigilancia y el monitoreo, ¿sí?, ¿no?, de la actividad nuclear en Irán y de que se cumpla este pacto. ¿Cómo han sido las relaciones entre Irán y este organismo? Es una información que no ha trascendido demasiado. Hombre, al principio digo yo que serían tirantes porque Irán no quería negociar. Una vez que han negociado, Irán, pues hombre, a nadie le gusta que vayan a su casa a ver lo que está haciendo. Pero yo creo que un poco Irán, al ver que si ellos es verdad que no estaban haciendo nada y estos reportar que no estaban haciendo nada, pues las relaciones mejorarían un poquito. Y si Irán dice que quiere seguir en el pacto, porque Rouhani no lo ha dado por roto, ha dicho que no, vamos a seguir en el pacto siempre y cuando haya una reciprocidad de ambas partes, que el resto de partes que siguen presentes se sigan mostrando voluntarias a mantener el pacto y que siga beneficiando mis intereses, los de Irán. Exactamente. ¿Considera usted que las relaciones entre Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea comienzan una nueva etapa ahora? Sí, yo creo que sí. Ya, cuando estuvo ahora, estas semanas pasadas, cuando estuvo Macron primero y Merkel después, ahí ya empezamos a ver un cambio. Mismamente, cuando Macron fue al famoso discurso en el Congreso y dijo lo que dijo, es un poco, yo te invito a tu casa para que me aplaudas a mí, no para que digas que yo estoy haciendo cosas mal, que es lo que dijo Donald Trump Macron cuando fue al Congreso. Pacto nuclear hay que mantenerlo, lo del pacto del clima pues tampoco nos gusta que se haya retirado y otras muchas cosas. Entonces, yo creo que las relaciones no están rotas porque es necesario mantener las relaciones, pero no son todo lo buenas que podrían ser o habían sido. Y un acercamiento cada vez más fuerte a Israel, ¿verdad? Ese acercamiento, la pregunta sería, ¿ha desaparecido en algún momento? Yo diría que no, porque Israel y Estados Unidos siempre han estado muy cercanos, momentos más, momentos menos, pero nunca ha desaparecido realmente. Ahora hay un momento de mayor acercamiento por la presencia, entre otros, y vuelvo a repetir, y se pueden dar muchos datos, de John Bolton como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Muchísimas gracias, Mario Alien San Millán, por haber estado aquí presente en los estudios de France 24. Quedan ustedes invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación, en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.france24.com.